Gracias, presidente, con su venia. Compañeros, compañeras, este es un paquete económico para joder a México. Endeudamiento histórico, gasto irresponsable, falta de crecimiento, el mayor gasolinazo de los últimos años. Votar a favor de esta ley de ingresos es avalar que la deuda del país supere los 50 puntos del PIB, que se destinen más recursos al pago de intereses que a la inversión pública, que al ser mayor la deuda que la inversión se esté financiando gasto corriente con crédito. Es una paradoja que el gobierno llame al Congreso a la responsabilidad en la aprobación del paquete, cuando el gobierno ha fallado en 10 veces el pronóstico de crecimiento, cuando ha tomado 15 puntos adicionales de deuda de lo que prometía, y cuando en promedio han sobrepasado el gasto público autorizado por la Cámara de Diputados en 1.9 puntos del PIB en promedio cada año, o cuando en 2015 prometieron un recorte y terminaron gastando más. La responsabilidad no consiste, como lo proponen, en no revisar a fondo la propuesta del gobierno. Para ellos responsabilidad es aprobar el paquete económico rapidito y sin cambios. Es seguir manteniendo y avalando el modelo de simulación económica en el que estamos. Y responsabilidad sí es que no se haya presentado un solo funcionario de Hacienda para comentar este paquete fiscal cuando hay enormes dudas sobre el mismo. Y responsabilidad es que lo estemos aprobando el día de hoy en fast track, porque estamos aprobando, quienes voten a favor, por supuesto, el mayor endeudamiento de la historia, y se abre al mismo tiempo la puerta al mayor gasolinazo de los últimos años. Tal vez no se quiera discutir de fondo en esta asamblea porque no hay diferencias de fondo entre la mayoría de los partidos aquí presentes, porque sostienen el mismo modelo económico, porque cuando se abordan temas económicos en esta tribuna, este pasillo se vuelve un espacio imaginario y desaparece. No quieren discutir a fondo porque en el fondo no tienen diferencias, porque están de acuerdo y promueven el mismo modelo económico. ¿A qué nos lleva la deuda que se aprueba en esta ley de ingresos? Va a ocurrir un hecho histórico. Nunca en el país el monto de la deuda había sido mayor al gasto de capital. Es decir, nunca se había tomado más deuda de la que se utilizaba en el monto de inversión. Esto es posible por primera vez en la historia de México, gracias a la reforma constitucional en materia de deuda pública que se hizo al artículo 73, donde se flexibilizó el concepto y definición de deuda que antes se restringía solamente a inversión pública productiva. Se abre la puerta a refinanciamientos y hoy tomamos más deuda de lo que se destina a inversión, que por cierto tenemos una cifra también históricamente baja en materia de inversión física, que nos tenemos que ir a fechas de principios del siglo pasado para encontrar un número tan bajo. Se aprueba con esta ley de ingresos el monto más grande que haya tenido un gobierno y se logra en aumentos que se van a tener principalmente en los tributarios,
en impuestos sobre la renta y en los IEPS de gasolina. Es decir, se pide un esfuerzo mayor a los sectores productivos, a las empresas y a las familias de este país para que el gobierno tenga mayores ingresos, y se le pide a la población pagar mayores precios de la gasolina para que el gobierno tenga más recursos. Y en este año que se proponen más recursos, el incremento más importante en materia de gasto va a ocurrir a financiar el costo financiero de la deuda, y al mismo tiempo, como ya lo dije, vamos a tener el gasto de inversión más bajo en muchos años. Resulta muy lamentable lo que han hecho los diputados con esta ley de ingresos y con este paquete fiscal. Han aumentado el monto de endeudamiento que pedía el gobierno federal en 5,000 millones de pesos, y han cambiado también la composición del déficit para darle al gobierno la posibilidad de que tome más deuda para financiar gasto corriente. ¿Y todo para qué? Para hacer una bolsa adicional de 50,000 millones de pesos, que es el fondo que va a financiar los famosos moches. Es la única forma que entiende este gobierno de sacar sus consensos, siguiendo el método Atlacomulco de los moches para lograr sus consensos. El paquete que hoy se aprueba, el paquete fiscal, esta ley de ingresos, detonará un ciclo de estancamiento económico. Se aproxima ya el fantasma de la inflación, la amenaza de los desequilibrios de las finanzas en los estados, una inversión pública muy baja y por lo tanto mayor pobreza. Se está gestando peligrosamente una crisis sexenal. Retomando su expresión, sí, señor presidente, sí nos está jodiendo a todas las familias mexicanas con su política económica, porque nos está endeudando a todos los mexicanos y a nuestros hijos, porque para mantener los privilegios y abusos de la clase de gobernante no está dispuesto a revisar el gasto público, porque prepara para el 2017 un gran golpe a todos los mexicanos con un gasolinazo de dimensiones mayúsculas, y se lavará las manos diciendo que es culpa de los precios internacionales. También porque no tendremos crecimiento económico y nos expone a una nueva crisis de fin de sexenio. Gracias. Si quiere ya quedarse en tribuna, senador Delgado, lo tengo también registrado para hablar en contra. Informo a la Asamblea que se recibió de la senadora Silvia Garza un voto particular que queda registrado. Senador Mario Delgado, si quiere de una vez hablar en contra, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. En esta ley de ingresos, de manera tramposa, se pretende cambiar un artículo transitorio de la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2014 para adelantar la liberalización del precio y del mercado de la gasolina y el diésel en nuestro país. ¿Por qué se quiere hacer eso? ¿Por qué se argumenta que se pretende hacer un mercado competitivo de las gasolinas en nuestro país? Quiero decir que este adelantamiento obedece fundamentalmente a dos razones. Una, estrictamente políticas, para que el gobierno a partir del 2017 argumente que los gasolinazos no son su responsabilidad, que estos se van a deber a movimientos en los precios internacionales de la gasolina, y como ya tenemos precios, un mercado abierto y libre, no es responsabilidad del gobierno. Y también lo hace porque quiere afianzar el negocio de los privados. No quiere correr el riesgo que en el 2018
como estaba planeado liberar este mercado, nadie quiera venir a invertir en México por el riesgo político que existe. Se adelanta la liberalización del mercado de las gasolinas para lavarse las manos de los gasolinazos y para asegurar el negocio de los privados. También, ¿por qué lo hace? Porque de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos de 2014, la COFECE debía emitir una declaratoria de condiciones efectivas de competencia en el mercado de las gasolinas y diésel. Con la reforma que se está proponiendo, se evita que la COFECE emita esa declaratoria. Y a partir de lo que hizo la COFECE, el documento que sacó en julio pasado de observaciones para una transición hacia un mercado competitivo de gasolinas, estas observaciones que ellos señalan sean imposibles de cumplir. Por eso el gobierno le quiere dar la vuelta para que la COFECE no tenga que emitir esa declaratoria, porque evidentemente declararía que no hay condiciones de competencia para abrir el mercado y tendrían que tomarse una serie de acciones previas para que esto finalmente pudiera ocurrir. Acciones que tienen que ver en muchos campos: la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía, incluso los gobiernos estatales, a una serie de restricciones que existen en la distribución y construcción de gasolinerías en el país. Por ejemplo, en el tema de instalaciones, transporte y almacenamiento, considerando la infraestructura de Pemex, se debería mejorar la experiencia de Pemex en la oferta a terceros en servicio de transporte. Sobre calidad de los combustibles, no tenemos una norma que homologue la calidad de las gasolinas en México a la calidad de las gasolinas en los Estados Unidos, que es donde estamos importando. Las condiciones que se piden a los locales donde están las gasolinerías, tanto en área como en características de seguridad, algunas leyes municipales que prohíben la instalación a partir de cierta distancia territorial de que haya más gasolineras. En fin, todo esto se plantea por parte de la COFECE para decir que hay mucho trabajo previo por hacer si se quiere tener un mercado competitivo. Pero eso no es lo que busca el gobierno. Lo que busca, como ya dije, es lavarse las manos y asegurar el negocio de los privados. ¿Qué se va a ganar? ¿Qué es lo que se pretende con este supuesto mercado competitivo? Que ya no haya subsidios cruzados al costo de transporte. ¿Esto qué quiere decir en español para la gente que nos está viendo? Que allá donde sea más caro llevar la gasolina va a ser más cara. Porque eso es lo que están proponiendo en este mercado abierto. Donde sea más caro llevar la gasolina, va a haber gasolina más cara. ¿Esto es lo que queremos para el país? ¿Estos son los beneficios